¿Quién no recuerda haber estado emocionado allá por el año del 2019, por el estreno del Rey León en live action? Creo que la mayoría esperábamos esta película, si incluso en algunos programas mañaneros la mencionaban. El primer avance de la versión live action de El Rey León, remake del clásico animado de 1994. Esta versión está hecha con la técnica CGI para parecer real. Nos espera para el 19 de julio del 2019 y no sé ustedes, pero yo estoy emocionada. Y como no, si por sí sola la versión original es una joya, y más estando a cargo del director del Libro de la Selva, Jon Favreau. Nada podía salir mal con esta película, o eso creíamos. Al llegar a las salas de cine, las críticas no se hicieron esperar, tachando la película como una calca de la original, pero sin alma. A pesar de que hubo quienes les encantó la película, en lo personal me incluyo entre los que quedaron decepcionados al verla. Por lo que para este video mencionaré algunos elementos que considero que hubieran mejorado un poco la película. Al acercarse el estreno del Rey León, muchas noticias empezaron a surgir, como el hecho de que la película duraría 29 minutos más que la original. Eso nos hizo pensar que habrían escenas nuevas, con nuevos diálogos, cosas así. Pero qué sorpresa al ver que gran parte de esos 29 minutos eran escenas alargadas que considero innecesarias, como la escena del ratón en la introducción de la película. Que, o sea, no era necesario ver el recorrido del ratón hasta que llegara a la cueva de Scar. Y la otra escena sería la de el pelaje de Simba que vuela por el viento por toda la sabana. Es una escena muy bonita, pero quita mucho tiempo que podría haber sido aprovechado para algunas otras escenas. Por lo que yo considero que haberlas reducido un poco habría sido algo mejor para la película. Uno de los elementos principales que podemos percibir para poder empatizar con algún personaje son pues las expresiones faciales y corporales. Algo que en la película original del 94 se representa muy bien, por eso podemos tenerle cariño a sus personajes, momentos de alegría, tristeza, de amor. Cosa que en el live action se pierde bastante, ya que por palabras del director, este quería hacerlo pues más realista, y pues en la vida real los leones no tienen expresiones como los humanos, ellos se comunican de otras formas. Pero al ser una película, creo que hubiera sido mejor implementar algunos músculos adicionales. Esto se ha implementado con algunas películas como en El planeta de los simios, o para escenas del Libro de la Selva que han usado expresiones faciales de los actores. Esto yo creo que hubiera sido mejor implementarlo, tal vez no tan exagerado, pero manteniendo algunos rasgos así como que se cambien un poco mejor los ojos o cosas así, ya que pues se sienten muy planas muchas escenas. Y pues eso, pues son CGI, se podían implementar músculos que pues no tienen los leones, y ya con eso dar unos tonos diferentes a las expresiones, tanto faciales como de los ojos, o corporales también, como movimientos de la cabeza, de las patas, como en esta escena de cuando Mufasa habla con Simba y le regaña por haber ido al cementerio. Mufasa está como viendo a la nada, o sea, Simba está a su lado, pero no lo ve en ningún momento, solo hasta el final. Y de ahí pues le anda hablando como con cariño, cosas así, pero no lo representa en su mirada, cosa que en la animada sí lo ve y sí se transmite esa emoción de padre a hijo. Esto es un factor que en lo personal no me agrada del todo, ya que el repetir diálogos de la película original tal cual se decían es un arma de doble filo, porque por un lado puedes decir, nostalgia, qué lindo, qué bonito, pero por otro lado el que no lo digan exactamente igual como que choca un poco entre pues lo que uno recuerda y lo que uno está escuchando ahora, y es un sentimiento muy raro. Es algo que igual me pasó con el live action de Aladdin. En una frase, cuando se encuentra Aladdin con Jasmine por primera vez y le habla de su casa, que hacen lo que quieren y todo eso. Shit, solo yo y Abu.
hacemos lo que queremos. Debe ser. Solo Abu y yo hacemos lo que queremos. Pues dicen el mismo diálogo que en la animada, pero es como que raro. Cuando lo vi por primera vez fue como, no sé. Y en El Rey León cometen lo mismo, pero en muchas escenas, no solo en una, en varias. Sobre todo, en donde más chocó fue en la primera escena con Scar y Mufasa hablando. Dicen muchas frases parecidas a la original y es como, no sé, no se escucha como la original. Y ahí choca un poco. Por eso considero que no debieron repetir diálogos de la película original. Si bien algo de lo que yo me esperaba bastante de esta película era la muerte de Mufasa. Porque en la animada es muy fuerte, es una escena muy fuerte de la muerte de un personaje. Y me preguntaba cómo sería en live action, sería épico, o sea, si lo hubieran hecho tal cual como en la animada, ahí sí hubiera estado genial. Pero ¿qué hicieron? Una caída en cámara lenta, sin drama, no. No sé por qué tomaron esa decisión de una cámara lenta y un grito ahí como con eco así. No, fue muy decepcionante esa escena, la verdad. Una escena muy floja. Cuando yo la fui a ver al cine, tenía al lado unos niños, ni se dieron cuenta de que Mufasa cayó. Dijeron, ay, ¿cómo llegó ahí? Porque se les cayó las palomitas y se distrajeron más en eso que en la propia película. Que es una escena que no, en la animada no puedes apartar la vista de la escena porque es muy traumante. Y en esta no, es como, se cayó. Y todavía después, cuando Simba lo va a acariciar y todo, pues pensando que sigue vivo, no transmite esa tristeza. O sea, yo sigo llorando con la animada. Esa escena siempre saca una lágrima. Pero con este live action, no transmite nada. O al menos en lo personal, no. Hubiera faltado más crudeza. Para hacer un live action le faltó crudeza y pues más seriedad, realismo al parecer en esta escena. Fueron muy temerosos, ya que creo que pues sí, pensaron que iba a ser una escena muy fuerte para los niños. Pero pues los niños ya están acostumbrados a cosas así, ven otras cosas y pues fue algo decepcionante, la verdad, solo puedo decir eso. Hubiera faltado más crudeza en la escena. El uso de planos estáticos en momentos cruciales de la película es algo que igual molesta un poco, porque pues son escenas en las que pues, los personajes están hablando o se quiere demostrar una situación complicada, como en el caso de cuando Simba va a ver a Mufasa. La cámara queda muy alejada de ellos y queda mucho tiempo a una distancia alejada, sin moverse la cámara. Hasta yo me pregunté si se había trabado la película o algo, porque no cambiaba la escena. Y pues eso pues no me gusta, porque pues pierde sentimiento, porque quedas a una distancia muy lejos. Y no tenían excusa los animadores o los camarógrafos, ya que pues todo era en CGI. El león no te iba a morder. Podías acercarte, no sé, hacer como un zoom, yendo acercándose poco a poco a los personajes, para así introducir al público más a la escena. Pero no lo hicieron. No sé por qué mantuvieron escenas estáticas, tanto en esa escena de la muerte como en la de la plática de Mufasa y Simba. Igual con estos dos personajes hay dos escenas así estáticas, cuando le da la charla y cuando muere Mufasa. Aquí en este momento estoy poniendo son videos, no son imágenes. Y pues quedan estáticas mucho tiempo. Son escenas que pues un momentito están bien, pero ya pues, que le hubieran cambiado a otra o hacer como un zoom para que cambie, porque parecía como que se había trabado la película. Y por último, uno de los elementos que considero que hubieran cambiado totalmente la película habría sido la implementación de nuevos personajes, o personajes que salieron en las secuelas animadas, como en el caso de Zira. Cuando salió la película del 94, Disney no pensaba que fuera un éxito, así que no pensaba hacer una secuela. Por lo que ahí se justifica el por qué no aparece Zira en la 1 y en la 2 sí. Pero en este caso era lógico que el Rey León live action iba a ser un éxito, por lo que Disney, al gustarle el dinero,
pues obviamente ibas a querer sacar una secuela. Y pues ya tenía personajes de secuelas animadas. ¿Por qué no implementarlos de una vez acá para eliminar ese error de continuidad que se hizo en las animadas? Hubiera hecho una dinámica muy padre entre Zira, Scar y Sarabi. No sé, yo lo veo así, como que Zira fuera una admiradora de Scar y estaría celosa de Sarabi, porque ella, al ser la reina, sería quien Scar estuviera detrás. Y Zira sería solo como compañera o aliada de Scar, nada más. Pero no habría nada amoroso y solo sería como el apoyo cegado que tendría Zira hacia Scar, porque lo admira por alguna razón. Y que hubiera combatido también contra Simba para proteger a Scar o algo así. Hubiera cambiado alguna dinámica ahí, o un roce entre Nala y Zira también. Hubiera estado muy padre esas escenas con este personaje. Y así darían pie a, pues, si quisieran hacer una secuela. Ahorita viene una precuela, pero podrían hacer una secuela. Y si meten a Zira, ahí sí sería como, ¿y por qué no la metieron en la 1? Pero bueno, ese sería un personaje. Otro, hay una escena que se ve a la manada y hay 2 cachorros. Uno obviamente es Nala, pero ¿y el otro cachorro quién es? Cuando yo vi la escena en el cine dije, es Mitu. Que si no saben, para la película del 94, en el guión original se tenía planeado que Nala tuviera un hermano llamado Mitu, pero por ciertas situaciones fue eliminado. Pero para este live action, pues si metieron otro cachorro ahí de fondo para rellenar la escena, que se ve más realista, obvio, porque pues hay más cachorros, pero ya que lo tenían, pues podían utilizarlo, ¿no? Yo digo, darle una cierta, pues un compañero más para Simba y Nala, un apoyo para Nala cuando ella perdiera a su mejor amigo, algo así. Hubiera sido un nuevo plus para la película. Porque si bien algo admiro del live action de Aladdin, es que supieron implementar personajes nuevos. Como en el caso de la amiga de Jasmine, pues en la animada Jasmine estaba sola, solo tenía a Raja. Y pues al ser una princesa, pues, era algo ilógico que estuviera tan sola. Por lo que en el live action se resolvió de esa manera, implementándole una amiga. Y pues fue un buen plus porque también se le agregó un amorío al genio y otra razón por querer ser humano. Y no hubo problema con eso, de hecho fue una implementación bastante bien ejecutada. Por lo que en este caso del Rey León hubiera sido bien agregar personajes nuevos, para así también cambiar algunos diálogos, algunas escenas, y que no fuera tanto el copy-paste que se ha dicho que es. Eso es lo que yo considero. Y bueno, esos serían algunos factores que yo considero que si se hubieran implementado habrían mejorado ligeramente la película. Tal vez no siendo una joya tal vez, pero sí mejorando un poco lo que tuvimos de resultado final. Y para concluir mencionaré solo algunas cosas que sí lograron hacer bien para este live action y que sí me gustaron mucho, que fue el caso del CGI, ya que pues se ve muy realista las texturas de los paisajes, de los animales. Algunas escenas sí, cantando un poco, el CGI se ve como, tú eres falso. Pero en general está muy bien, es el mejor CGI que ha tenido un live action, ya que en el libro de la selva lo ves ahora y dices, sí se ve falso. Pero en el Rey León hay escenas o planos donde se ven muy realistas, dices, es un león de verdad. Y en el caso del diseño de personajes, en lo personal me encantaron. Siento que sí se parecen a sus versiones animadas, eran tal cual me los imaginaba en vida real. No tengo ninguna queja con ninguno. Se ven genial. Y yo tenía muchas dudas con el diseño de las leonas, ya que decía, ¿cómo van a hacer diferenciar a las leonas? Porque los leones puedes cambiarles la melena o cosas así, y ya, cambia. Pero las leonas, tenía yo muchas dudas de cómo las harían. Pero me gustó que técnicamente hicieron 3 diseños diferentes. Para Nala, para Sarabi y para Leona Seki, porque es un diseño que ya nomás copiaron y pegaron para Sarafina y las demás leonas. Esas son exactamente igual, pero pues es que el CGI es pues costoso, así que se entiende por qué hicieron eso.
pero en el diseño de Sarabi y Nala me encantaron, y el de todos los personajes. Y pues nada, gracias por ver el video. Eran algunas cosas que quería decir hace mucho tiempo, y pues como aniversario de 2022 y 2019 que se estrenó El Rey León en estas fechas más o menos, nomás era un especial, y para anunciarles que este domingo 31 de julio se estrena el episodio 4 de la serie Los Grandes Reyes del Pasado, no se lo pierdan. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y comparte. Y no dudes en seguirme por mis redes sociales para enterarte de próximos videos. Aquí te dejo unas sugerencias que tal vez te interesen. Nos vemos a la próxima.